Hola, mi nombre es Manuela y junto con mi grupo conformado por Laura, Gabriela, Juan David y Santiago, vamos a explicarles un poco sobre la variedad de uvas para hacer vino. Vamos a empezar nombrando 5 tipos de uva con los cuales se hace vino. Empezando por Pinot Noir. Pinot Noir es una uva que parece un pino negro, por eso se traduce en francés. Y lo que dice es básicamente que es una uva negra, la cual se puede usar mucho para hacer vino tinto y es muy común en estas producciones debido al color de la uva. Además de esto tenemos Merlot, que tiene el color de la uva azul, y este nos ayuda a producir vinos varietales, pues el sabor de esa uva es un poco especial y les gusta mucho para mezclarla con otras. Por último, con los vinos tintos tenemos a la Cabernet Sauvignon, la cual se produce desde Australia hasta Canadá, es decir, en todo el mundo. Es una de las uvas más conocidas para producir vinos tintos y pues esta tiene también su colorcito rojo oscuro. Ya con los vinos blancos, por ejemplo, tenemos Chardonnay. Chardonnay es una uva que se produce más que todo en el vino de Bordeaux, pero ahora ya también se está produciendo en la mayoría de vinos blancos y el color de esta uva es verde. Y por último, para los vinos blancos también tenemos a Gewürztraminer, la cual es una uva de piel roja que también ayuda a producir los vinos de color blanco. Y esta lo que pasa es que se usa más que todo en Alemania y en Francia. Bueno, y para continuar tenemos entonces los orígenes de estas uvas. Primero empezamos con Merlot. Merlot es una uva de Francia, de la zona suroeste del país, donde se ubica pues una conocida región vinícola de Burdeos. En esta gran zona vinícola comenzaron a plantar estas uvas, sobre todo a partir de inicios del siglo XIX, convirtiéndose en una de las variedades más típicas de la región. Después tenemos la Pinot Noir, y esta se originó en Borgoña, Francia también. Ambas estas son de Francia, y en una de las regiones más vinícolas más célebres del mundo, y pues está entre las uvas más antiguas que hay. Se dice que la primera mención documentada de estas uvas fue en el 1345. Se dice que es de las uvas más finas. Luego tenemos la Cabernet Sauvignon, y pues esta básicamente es proveniente también de Francia, concretamente de la región de Burdeos. En el siglo XVIII se produjo pues el origen de esta uva, que fue el cruce entre otras dos uvas exóticas, que fue la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc. Luego la Chardonnay también es de Francia, y esta es proveniente pues también de Borgoña, y fue que los romanos fueron los primeros en cultivarlo, y actualmente ha sido tal su expansión que también se pueden encontrar en países como Australia, Estados Unidos y España. Luego la última, la Gewürztraminer, esa pues es una variedad de uva pues que también es... Ah, no, esta sí es diferente. Esta ya no es de Francia, sino que es del altiplano, del Trentino Alto Adigio, en el noroeste de Italia. Tiene un nombre raro. Y su nombre deriva de la localidad de Tramin, en el Bajo Tirol. Según la cantidad de azúcar residual que queda en un vino, que se mide por gramo por cada litro, pues se pueden clasificar los vinos. Entonces tenemos que los vinos secos son aquellos que tienen menos de 5 gramos por litro de azúcar residual. Los vinos semisecos son los que tienen un contenido residual de hasta 12 gramos por litro. Los semidulces son los que tienen un azúcar residual de hasta 45 gramos por litro, y los dulces son los que tienen más de 45 gramos de azúcar por litro. Entonces esta clasificación hace que nosotros lo podamos denominar entre seco, semiseco, semidulce o dulce. ¿Qué pasa? Que además de que el azúcar residual sea el que nos dé la clasificación, hay otros factores que pueden afectar, como son los taninos, la acidez, el volumen de alcohol, el saber si es un vino tranquilo o espumoso.
Y también hay algunas excepciones, por ejemplo, hay un vino que se usa de uva tempranillo, que se considera que es un vino seco, pero cuando se prueba se da una sensación de dulzor en la boca. Igualmente, pues eso depende del seco, pero cuando se prueba se da una sensación de dulzor en la boca. Igualmente, pues eso depende de la acidez, de la estructura en boca del vino, del equilibrio. Y puede pasar algo similar con algunos vinos dulces que al probarlo pues se siente como si fueran vinos secos. Algo a tener en cuenta es que la cantidad de azúcar residual es un carbohidrato y es el único macronutriente que nuestro organismo asimila. Por ende, pues engorda. Entonces, si vamos a adquirir alguna bebida y tenemos una rigurosidad en nuestro conteo calórico o queremos algo que no sea altamente calórico, lo mejor es consumir un vino seco que tiene menos de 5 gramos de azúcar por copa. Entonces, en realidad serían 4 calorías por gramo, lo cual no sería mucho comparándolo con un vino dulce que tiene aproximadamente 45 gramos y por gramo son 4 calorías. Entonces es muy importante saber esto para tomar una decisión en cuanto a qué vino queremos elegir. ¿Cómo fabricamos el vino blanco, el vino rosado y el vino tinto? Bueno, la fabricación de estos tres tipos de vinos es básicamente igual, solamente encontraremos una diferencia. Esta inicia con la vendimia, que es cuando se hace la recolección de uvas, unas uvas en su punto perfecto de maduración, buscando que estas uvas tengan unos niveles de azúcar muy buenos para una correcta fermentación. Continuamos con el despalillado. Aquí es cuando se le hace una limpieza a las uvas, se retiran las uvas del racimo y se quitan hojas y demás. Continuamos con la maceración, que aquí es donde encontraremos la diferencia. En este punto se estrujan las uvas y estas se dejan reposar. Aquí el tiempo de contacto que tenga el mosto con el ollejo es lo que nos determinará el tipo de vino que tendremos. Por ejemplo, en el caso del vino, este contacto se da durante varios días. Para el vino blanco, este tiempo muchas veces es inexistente y cuando lo hay es de un tiempo alrededor de 12 horas. Y para el vino rosado, este contacto entre el mosto y el ollejo dura más o menos unas 24 horas. Seguimos con el sangrado y desfangado, que aquí se separa el mosto que ya tenemos y se lleva a un nuevo recipiente. Como quinto paso está la fermentación, que para los tres tipos de vino se hace de la misma forma. Seguimos con la clarificación y filtrado. En este punto se termina de limpiar el vino que ya obtuvimos para terminar de quitar impurezas sólidas que podamos tener y finalmente se da el embotellado. Pues yo les voy a hablar un poco del maridaje o el matrimonio de sabores. Pues el matrimonio de sabores se puede definir como un baile, ya que pues la armonía es muy importante. Entonces existen dos tipos de maridaje o como dos tipos de experiencias, podemos decir. Si nosotros queremos una experiencia donde queremos resaltar un solo sabor y dejar aparte, digamos, los otros sabores, se le conoce como un maridaje contemporáneo. Pero si nosotros queremos lo contrario, queremos como unificar o dar como una experiencia total o de combinación o de similitud, pues tendríamos que hacer un maridaje tradicional. Por ejemplo, un maridaje tradicional podría ser la combinación de vino dulce con un postre o el vino blanco acompañado de pescado o de carnes blancas que son un poco más saladas. Y también podríamos combinar el vino tinto con las carnes rojas. Y ahora, hablando un poco del maridaje contemporáneo, es como algo que nos invita a experimentar. Es combinar dos sabores totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo estoy probando, catando quesos, puedo combinarlo con un vino dulce. Así tendré como una
como una armonía rara, por así decirlo. O también, en el caso de estar comiendo un postre, podría probar con un vino blanco o un vino tinto. Y ahora hablando un poco de los principales países que exportan vino, podemos decir que casi el 90% de la exportación global en vinos se divide entre 11 países, que sería Italia, Francia, Chile, Australia, Alemania, Sudáfrica, Estados Unidos, Portugal, Nueva Zelanda y Argentina.